Gloria a Dios. Muy sola me encontraba, pero ustedes se lo saben. De momento un resplandor y era tanto su brillo que mis ojos cegó. Me dijo una voz dulce, muy pronto vengo yo. Soy el alfa y omega, soy tu hermano querido, soy el hijo de Dios. Cántelo conmigo. Qué lindo era su brillo, su grande resplandor. Pues hoy vamos a estar viendo la lección 4, el mensaje a la iglesia de Tiatira y Sardis. El texto central de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Lo pueden ver en Primera de Reyes 21-23. Si quieren más información de quién era Jezabel, pues en Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 en adelante, habla sobre el reinado de Acab, el cual le propuso matrimonio a Jezabel, y de ahí para abajo, porque ella ahora, siendo la esposa del rey de Israel, que era Acab, era muy malvada, Amén. perseguía a los cristianos, y hasta los mandaba a matar. Era una persona muy querida de hermano. ¿Quién me puede leer Apocalipsis 2, 18, 17 y 19? Sigue la iglesia, la vida, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama al fuego y que es semejante al rostro de Dios. Dice, yo conozco tus obras de tu amor y servicio y tu paciencia y que tus obras entregas son más que las primeras. Amén. Pues aquí es muy claro que quien está hablando es Jesús. Queremos ver también el pasaje de los ojos de fuego y ojos de fuego y llamas y bronce y piel de bronce bruñido. Eso lo encontramos en las revelaciones en Apocalipsis 1 al 14. Es la revelación que hace Juan durante el ciclo de la revelación de Apocalipsis, y lo describe de esa misma forma: ojos de fuego y dominio, al Dios vivo, al Hijo del Dios vivo. Entonces, vamos a ver el desarrollo de la lección. A través de esta lección veremos otra etapa en la vida de la iglesia antes de llegar a nuestros días. La iglesia de Tiatira tenía una serie de situaciones negativas. El ángel de esta congregación había sido el responsable de tal situación. Cuando se refiere al ángel, pero obviamente el pastor o el que está al frente de la iglesia, ¿verdad? Amén.
tenía una mujer que controlaba la congregación, ahí es donde viene, y los llevaba a toda clase de pecados, que es la Jezabel. Junto a esto, vemos al ángel de esta iglesia en una actitud estática, o sea que no hacía nada, dejaba que ella gobernara, como dice, y no hacía nada para volverlos al camino de Jesús. Ellos estaban descarrilando, pero no hacía nada. Gracias a Dios que no por el ángel de la iglesia, sino por ellos mismos, había un remanente fiel que no se habían contaminado con todo lo que Jezabel provocaba. Hoy en día tenemos toda clase de Jezabeles que están controlando el estado espiritual de la congregación. Esta lección es un mensaje de alerta para que no caigamos en la misma condenación de Tiatira. Porque en el desarrollo de la lección tenemos: desconozco aún tus obras buenas. En Apocalipsis 2:18 dice: como en las iglesias que hemos tratado en forma general, siempre comienza la misma con una de las características que vio de Jesús cuando recibió esta revelación. En este caso se describe como el Hijo de Dios. Y esto respondiendo a la oración de los dioses de Roma, a adoraciones e imágenes a los santos. Y como veremos en resumen, se hace todo un cambio en lo que se había establecido hasta este momento. Bajo esta expresión de ser el Hijo de Dios, es el título supremo y establece su autoridad sobre la jerarquía que había establecido en esta iglesia. En su debido momento será juzgada por tanto daño que ha hecho, no solamente a los cristianos, sino a la humanidad en general. Esto en Apocalipsis 17:18. Se describe como el que tiene los ojos de llama de fuego. Jesús. Esto hablaba del juicio para el ángel de las iglesias. Lo que ve cometiendo todo lo malo y recibirá por sus obras el justo castigo de Dios. Las Sagradas Escrituras hablan de la naturaleza del poder de los ojos de Dios. Él se señorea con su poder para siempre, y sus ojos atalayan sobre las naciones los rebeldes, que no serán enaltecidos. Salmo 6:7. Ellos tal vez pensaban que el Señor no iba a tomar cartas en el asunto, pero ahora les llegaba el momento de la retribución. Cuando se habla de bronce en las Escrituras, siempre se refiere a juicio. Y como en el caso del pueblo de Dios, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Es el número 21:9. En Juan 3:14 expresa a Jesús lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ambos casos era evidente el castigo, y Dios, a través de este simbolismo, provocaba salud, pero sin antes reprender al ofensor. Al igual que en las otras iglesias, el Señor encomiaba las cosas positivas que el ángel de la iglesia resaltaba en la congregación. El Señor conocía sus obras, o sea, el trabajo que hacían por llevar el evangelio del reino. Conocía su amor, su fe,
su servicio y su paciencia. Era una serie de virtudes difíciles de llevar en esa época, pero con la diligencia del ángel de la iglesia, su congregación estaba cumpliendo. Cuando el Señor está alabando al ángel de la iglesia por todas estas cosas que son sumamente necesarias para el crecimiento de la obra, interrumpe sus elogios para traer la verdadera razón de la carta. Esto no significa que Dios siempre está para exhortarlos todo el tiempo sobre errores que estamos cometiendo sin admirar lo positivo, pero cuando tiene que reprender, lo hace, sea quien sea. En el verso 19 dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto era la última acción positiva del ángel de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿quién nos lee el 20? Otro que lea el 21. Otro que lea el 22. Otro que lea el 23. Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, esa vez que te dice, profetiza, Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer te sabe, que se dice profetiza, enseñe y se busca a mi siervo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. y a tus hijos reiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, y os daré a cada uno según vuestra obra. Amén. Pues las obras dañinas de Jezabel y el juicio de parte de Dios. Dice que al igual que le indica el Señor a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, ahora es nuevamente mencionado para Tiatira, en el verso 20. O sea, que tenía unas pocas cosas contra ella. La razón de la caída desastrosa de esta iglesia está en la negligencia de su pastor. Esta Jezabel había controlado al ángel de la iglesia en diferentes formas. En primer lugar, haciéndose pasar por profeta. ¿Okay? Entendemos que ya no existe el ministerio profético, identificado como una persona señalada en la congregación. O sea, que no puede venir alguien, entrar a nuestra iglesia y decir: Dios me dijo anoche que esta iglesia se va a vaciar. O Dios me dijo. No se puede creer en toda persona que entre por ahí. Amén. Porque diga que es de la congregación tal, porque eso no está en manos de ellos decirlo. Juan, ¿puedo decir algo? Amén. Mira, hermano, es bien importante esto. La profecía existe, pero hay que entender la palabra profecía. Cuando dice profecía, estamos hablando del Antiguo Testamento, muy diferente a la profecía de ahora. ¿Por qué diferente? Porque todo lo que profetizaron tenía que hablar del Mesías, de un futuro Mesías, un futuro Israel, un futuro
eso que ya llegó. So, no está bajo ese tipo de profecía. ¿Entiendes? Pero viene la profecía donde Dios habla, inquieta, llama la atención porque Dios le habla, pero hay que tener cuidado porque estamos viendo profetas que están diciendo a las mujeres, Dios tiene este hombre para ti, y las mujeres si no tienen los pantalones, pero si no tiene la actitud madura del Señor, se deja guiar. Se ha destruido tanto iglesia con profecías. Pero verá, ¿desde cuándo ahora Dios está a favor del divorcio? ¿Desde cuándo Dios rompe uno para hacer otro? Y eso está pasando mucho ahora. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice que debemos juzgar la profecía. Adiós, pero la Biblia no dice que no juzgues. Tú tienes que entender qué tipo de juicio tenemos que entender. Porque la palabra de Dios hay que celarlo. Hay que entenderlo. Si el pastor dijo algo que no es conforme a la palabra, yo espero que me digan, aunque sea aparte, mira pastor, ¿tú crees que tú estás bien en eso? Pero si estoy mal, decir, tú tienes razón. O puedes decir no. Lo que pasa es que dentro del idioma tiene esto, por eso es que yo digo, ¿tú entiendes? Pero nosotros tenemos que juzgar si es de Dios o no es de Dios, porque a veces llegamos a un sitio, tiene una clase de profecía, y mira, también hemos caído en el error. ¿Te recuerdas el hermano que decía que hasta una niña comenzó a decir que Cristo viene y todo el mundo? Mira, hermano, el hermano Félix llamaba la atención porque en el parking, yo no estaba aquí, pero los chismes llegan siempre. Que tuvo que llamar la atención a los hermanos que estaban en los campos escuchando el emisor porque era la hora del culto de la clase bíblica. ¿Saben eso? Y porque ya todo el mundo creía que era cierto. Pero ¿qué dice la profecía? Nadie sabe ni el día. Después el problema tuyo, chicos. Pero la matemática, que el número, que jeta. La Biblia dijo que ni el día. Pero la Biblia nos dice que debemos vigilar. Eso sí lo dice. Que mantengamos nuestra vestidura blanca, que cuidamos nuestro testimonio. Pero nadie puede decir, mañana va a venir. Hermano, ya es una falsa profecía. No te dejes guiar por nadie más. No. Sácalo de tu sistema porque la Biblia es claro. Ni el día. Mira, ahí hay una cosa muy importante. El pastor de la iglesia. O sea, se dejó engañar porque ella simplemente decía que era. Ya eso ya no existía. El pastor tiene algo importante en sus manos. Autoridad. Ahí el pastor era irresponsable. O inmaduro. Porque no buscaba de Dios. Parece que yo. Ahí ese pastor no Perdió la autoridad. Dice aquí que existe el don de profecía, el cual es uno de los dones del Espíritu. Esto según 1 Corintios 12, 4 al 11. Dios puede usar a un niño, a un joven, un adulto y a un anciano para traer voz profética a la iglesia en un momento determinado. Esta mujer había controlado tanto a Tiatira que el ángel de la congregación le permitía que enseñara y sedujera a los hermanos. Era tal el dominio de esta mujer, instrumento del diablo, que hacía fornicar a la congregación de Tiatira y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esta hija del enemigo de las almas estaba destruyendo lo espiritual, lo moral, el testimonio y el respeto hacia su pastor. Entre otras cosas, ¿cuántas Jezabelles habrá en nuestras congregaciones? Y para que los miembros no se vayan, les permiten hacer lo que le vienen la gana. Eso fue acá. Pastor,
Tienes que probar los espíritus como señala la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, Amén. sino probad los espíritus si son de Dios, Amén. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso en 1 de Juan 4:1. Y añadimos en nuestra congregación, ¿ok? Con todo este mal que había hecho Jezabel, el Señor todavía le daba tiempo para que se arrepintiera. Pero dice el mismo Jesús que no quiere arrepentirse de su fornicación. Al ella resistir en su fornicación y afectando a los hermanos de arriba, le dice el Señor que la arrojará en cama, o sea, en enfermedad y en gran tribulación, y tal vez en la gran tribulación que pasará esta tierra, y los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. El juicio de esta mujer o institución, que se cree que es la Iglesia Apostólica Romana, no es solamente para ella, sino para todos los que adulteran con ella y no se arrepienten de sus malos actos. Lo que le espera a esta mujer o institución que representa es condenación eterna. Gloria a Dios. En el verso 23 dice que a los hijos de Jezabel los herirá de muerte, presentando esta acción que el Señor es justo en su juicio y sabio para escudriñar la mente y el corazón, tanto para los desobedientes como para recompensar a cada uno según sus obras. Este mensaje, las situaciones y el juicio impartido por Dios por no arrepentirse, era para que todas las iglesias que estaban a su alrededor, añadimos hasta los que existimos en la actualidad, supiera que Dios sabe todo lo que el hombre hace, sea bueno o malo. En especial si estamos hablando de congregaciones que reclaman ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién nos lee el 24 y quién nos lee el 25? A nosotros y a los demás que están en teoría, a cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las oportunidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tendréis, los que tenéis retenido hasta que yo venga. Amén. En estos dos versos hay un mensaje de aliento dentro de todo lo que había provocado esta mujer llamada Jezabel. En todo lugar de devastación moral y espiritual siempre hay un remanente fiel y decidió no contaminarse con lo que Jezabel promovió en Tiatira. De igual manera que Daniel y los tres jóvenes no se contaminaron con la comida y toda costumbre del rey. En Daniel 1:8, 21. ¿Recuerdan los que metieron al horno? Ok, amén. Nosotros, como iglesia del Señor, no podemos dejar de cumplir lo que nos enseñan las Escrituras e irnos a otra doctrina. Le dice Dios a los que se habían contaminado, a los que no habían caído en las profundidades de Satanás, que no les impondría otra carga. Con esto se refiere a que estos no serán expuestos a las tentaciones de las que ya estaban enfrentándose. Finalmente les da una advertencia, que lo que tenían de parte de Dios tenían que retenerlo hasta el día de su venida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es importante. Gloria a Dios, aleluya. Sí, tenemos el 26 al 29. ¿Quién empieza con el 26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27. Y la regirá con vara de hierro y será
recibido de mi Padre. Andreita. 28, cortito. Le daré la estrella de la mañana. Amén. 29. A la iglesia. Amén. Pues esas promesas para el remanente de fiel de Tiatira. Apocalipsis 2, del 26 al 29, ¿verdad? En los versos finales de este mensaje, al ángel de la iglesia de Tiatira, está bajo la condición de vencer. Se le dijo en el verso 25 que tenía que retener lo que ellos tenían. En otras palabras, seguir una vida agradable a Dios, aunque vivía en un lugar lleno de pecado. Esta misma condición está para la verdadera iglesia de hoy. Tiene que retener lo que Dios le ha dado desde que le aceptó como Salvador. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Que si no retenemos desde la conversión, nuestras actitudes, lo que hacíamos, no hacerlo, que si éramos tomadores, que si éramos, teníamos cualquier otro pecado. Para llegar a la conversión del Señor, todo ese pecado lo soltamos ese bulto que nos estaba amargando la vida y empezamos limpios a vivir la vida del Señor. ¿Ven? Esta misma condición está para la verdadera iglesia de hoy, pero eso lo había leído. Okay. Tiene esta promesa de parte del Padre porque la misma fue conquistada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, 20. En el verso 27 continúa con la iglesia del verso anterior. Si tendrán autoridad sobre las naciones, entonces regirán las mismas con vara de hierro, y serán rotas como vaso del farero, porque se le ha concedido el Padre. Ese aspecto de reinar sobre la tierra puede ser que comience con el milenio en Apocalipsis 26, y en calidad de reyes y sacerdotes en Apocalipsis 5:10. Se dice que la iglesia de Tiatira, por medio de Jezabel, ejercía influencia en el gobierno. Sabemos que la iglesia la han quitado del gobierno, pero que otra vez quieren entrar al gobierno. ¿Por qué? Bueno, que también la iglesia del tiempo que opine. Si hay algo, una ley que se está aprobando que perjudica a los niños, que perjudica la salud de los ancianos, todo aquello que perjudique la vida social nuestra, el cristiano pues debería estar ahí también para opinar. ¿Entiendes? Porque sabemos que también tenemos que mantener nuestra alma limpia. Y por ejemplo, si dicen que van a haber prostíbulos por todo el país, tenemos que alguien tiene que pararse y decir: no, esto no puede ser, porque aquel que está cogiendo dinero, que es el que está puesto ahí, vamos a decir, dirigente, dice: no, vamos a cobrarle a todos ellos, porque están pensando en el dinero, no están pensando en la salud del pueblo en general. Entonces ahí el cristiano pues debería tener esa parte de imponerse a esa ley, obviamente para detenerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Entonces, a los fieles
de Tiatira que venzan y guarden las obras de santidad, de pureza y de no contaminarse con el mundo. Les dará autoridad sobre las naciones y tienen esta promesa de parte del Padre, porque la misma fue conquistada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. En el verso 27 continúa con la idea del verso anterior. Y si tendrán autoridad sobre las naciones, entonces regirán las mismas con vara de hierro, y serán rotas como vasos de alfarero, porque se ha concedido el Padre. El aspecto de reinar sobre la tierra puede ser que comience con el milenio, en la llegada de los reyes y sacerdotes. Se dice que la iglesia de Tiatira, por medio de esta vez, ejercía influencia en el gobierno, como había dicho. En el periodo histórico representado por Tiatira, la Roma papal tenía poder sobre los reyes y las naciones. Por esto se hace más consolador para el remanente de Tiatira recibir esta promesa de parte de Dios. Gloria a Dios. En el verso 28 se le promete a esta iglesia fiel dentro de la iglesia de Tiatira con un ángel irresponsable que se le daría la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Jesús. Y termina el mensaje a esta iglesia con el mismo final de todas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En especial, lo que le sucedió a Tiatira. Que el Señor expresa lo que Él impartió fue justo. Y lo debían saber todos alrededor. Apocalipsis 2:23. Gloria a Dios. Y ahora vamos a hablar. Apocalipsis sobre la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. ¿Quién lee el número 1? Apocalipsis 3, 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Amén. El 2, Elba. Sé vigilante y afín a las cosas que están para morir, pues que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y la tercera. Acuérdate pues de lo que has recibido de ellos, y guarda y arrepiéntete, pues si no verás vendré sobre ti con ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia que pensaba que estaba viva. El Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto en Isaías 11:2. Indica los espíritus que tiene el Señor. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. En ellos está toda la plenitud de Dios. Que en él no hay espacio para que no se sepa nada. Sigue diciendo el Señor al ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene las estrellas a su diestra, para las mismas representaban a los ángeles de cada iglesia, que estaban siendo impactadas con estos mensajes. En su diestra está él y su justo mensaje estaba a punto de ser pronunciado. Vamos a leer un poquito sobre Sardis. Gloria a Dios. Sardis es una ciudad de Anatolia, hoy Turquía, situada a unos 90 kilómetros de la costa, orillas del río Factor, en una convergencia de 5 caminos, para una gran actividad comercial.
Tiene entrada y salida por todos lados, pues todo el mundo entra y sale. La abundancia de riqueza y la seguridad de su posición infundieron una exagerada confianza en los habitantes de Sardis. Esto será una de las bases para su descuido espiritual. Tenían hasta un culto a las diosas Cibeles y la Artemisa. Existía una comunidad judía muy rica que llegaría a construir en el siglo III DC una importante sinagoga cuyas ruinas fueron descubiertas en el año 1962. Significa los que escapan por renovación. Gracias, Señor. En el verso 1 se presenta la misma oración de entrada. Yo conozco tus obras. Esto por la situación que caracterizaba a la iglesia, que tenía una apariencia de vida delante de los hombres, pero no delante de Dios. No tenía nada positivo. En el inicio de la conversación entre el Señor y el ángel de la iglesia, le indica que ha proclamado que tienes nombre de que vives, cuando es mentira, ya estaba muerto. Se puede engañar tal vez a la gente, pero no al Señor. Él no se impresiona con ritos, espectáculos, ceremonias de otras culturas, aplicadas a la iglesia, nacida en Pentecostés, de programas cristianos que se parecen más a los mundanos para intentar edificar al pueblo de Dios. El Señor conoce la intención del corazón. Si ésta no tiene el Espíritu de Dios, fácilmente es engañada. Usan inventos de otros lugares del mundo, llamados cristianos, carismáticos, sociales, familiares, de pueblo, etc. En el verso 2, rápidamente le da las órdenes al ángel de la iglesia, para así restituir todo lo que se había perdido. Tenía que ser vigilante, en otras palabras, no estaban velando y orando para que no entraran en tentación. Esto es Mateo 26:41. Tenía que mantenerse despierto espiritualmente para que pudiera detectar a tiempo cualquier cosa negativa que venía para destruir o engañar la obra de Dios. O sea que como estaban todos cada cual en su deleite, pues no estaban atentos a las cosas que traían estatuas de otros dioses, las ponían ahí, empezaban a orar y también hacer lo mismo. O sea, eran unas personas que no tenían dirección. En el verso 3 se ordena que se acuerde de lo que había recibido y oído. En otras palabras, regresar al momento de su arrepentimiento, al momento en que se comprometió a ser instrumento de bendición en esa región. Ese es el mismo llamado que se le hace a los que han perdido todo. Regresa a tus raíces y haz como el hijo pródigo. Lucas 15, 16, 24. Se le dice al ángel de la iglesia que luego que haya llegado a sus raíces espirituales, que guardara en su corazón lo que había oído de parte de Dios. Tenía que haberse arrepentido con todo este proceso. Sin esto no hay perdón de pecado. Se le da la última orden al ángel de la iglesia si no pecaba. Él vendría como ladrón a la hora menos esperada y vendría sobre ella y sería su final. Gloria a Dios. Ahora para los últimos 3 versículos, Gloria a Dios. el 4, 5 y 6. Porque tienen unas pocas personas en Sardis que no muestran su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son justos.
Amén. Sobre todo nos dice que pongamos que oído. Que muchas veces escuchamos. No. Está por aquí, sale por acá. Gloria a Dios. Las promesas para el remanente fiel de salve. En Apocalipsis 3, del 4 al 5. Dice: como en todo lugar hay un desastre y mal de ídolo espiritual. Siempre hay un remanente fiel que no se contamina. Esto pasó con la anterior iglesia de Pérgamo. Y así sucedió en Teatira. Aquí viene que Pérgamo era un reino, o sea, era una ciudad completa, o sea, tenía todo. Y Teatira solamente era un campamento militar. Teatira era un campamento militar. Pero da la casualidad que ahí procesaban el cuero para hacer las sandalias de muchos soldados y de todo eso, y eso atrajo a clientes. El problema con Teatira fue que empezaron a crear sus diosas a partir de cada profesión que hacían. Le ponían un dios. Es como si yo hago zapatos, me pongo ahí un zapato gigante, vamos por este zapato. Y si hago también hacían mucho el tinte de color de las telas, por lo tanto atraía mucho a la gente que le gustaban los colores, ¿verdad? Las telas. Eso es Teatira. Y así sucede en Teatira, ¿verdad? Y en el verso 4 le dice Jesús al ángel de la iglesia que tenía unas pocas personas en su congregación. O sea que en Sardi lo que habían 2 o 3 personas que estaban con sus vestiduras blancas, no habían pecado. Y hacían lo que personalmente tenían la ley. Le dice Jesús al ángel de la iglesia que tenía unas pocas personas en su congregación que no habían manchado sus vestiduras con el pecado que había ensuciado a Sardi. Porque en sí Sardi se había descarrilado. Se les ofrece en el verso 4 a estas personas que andarán con Jesús en los cielos con vestiduras blancas. Porque ese remanente que no quieren se ganó su vestidura blanca. Y la razón de esta bendición era porque la merecían. Esta misma promesa sigue en el verso 5, con la condición de que para disfrutar de estas vestiduras blancas hay que vencer. En Cristo somos más que vencedores, Romanos 8:27. El mismo Jesús nos motiva a la búsqueda de esta victoria, Juan 16:23, ya que Él ha vencido al mundo. Amén. Otro aspecto para vencer y obtener esas vestiduras blancas es que lo que ha hecho que nosotros venzamos al mundo es nuestra fe. De modo que si los fieles de Sardis vencieron, todo verdadero hijo de Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús. Que si ya hubieron unos vencedores que tienen vestiduras blancas, nosotros aquí podemos lograr esas vestiduras blancas igual que ellos, manteniéndonos firmes en nuestra fe. En el verso 5 se ve otro aspecto de la eternidad, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Eso es muy importante. Esta es la más distinguida acción que puede recibir una persona que viene a Cristo, que su nombre esté en ese glorioso libro. Además de esto, Jesús confesará nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Eso sí que es. Amén. Esto es lo mismo que tuvimos que hacer cuando Cristo nos encontró. Y en su misericordia alcanzamos salvación y vida eterna. Bueno, cuando yo me convertí, me acuerdo, eso fue, wow. Ya no sé si me acuerdo. Sí, fue casi graduándome, eso fue
89 por ahí. En el 89. Yo me acuerdo que era domingo y yo andaba, no sé si se acuerdan del carro Camino, el Camino. Pues en el camino 9 de años, el viejo mío compró para él y me dijo, ve, llévate para que vaya a la iglesia. ¿Qué pasa? Que yo a la iglesia que iba a la iglesia católica. Y salí, pero donde yo vivo es como decir esta cuartita y la iglesia queda en una loma. La iglesia Defensores de la Fe queda en una loma así. Pero la iglesia católica era en el pueblo, ¿verdad? Allá abajo, ya. Pues yo fui hasta la iglesia católica. Segunda, giraba alrededor de la iglesia católica buscando parking. Escuché una voz que me dijo, no te quiero aquí. No te quiero aquí. Y me entró como Dios una y entonces, confundido en esa guagua nueva, ¿verdad? Aceleré, pero no sabía dónde iba a ir. Pero la cuestión fue que me dirigí hacia mi hogar, pero que mi hogar quedaba al otro lado de la lomita de la iglesia. Pero pasaba para hacer el tramo corto, había una cuesta empinada, así que yo tenía que meter la guagua y el huevo mío, esa guagua esa cuesta. Pero no fue de mi parte, fue el Espíritu me llevaba. Y ahí yo iba al mandado y la gente no sabía ni por qué yo iba a mandar por ahí. Subí esa cuesta, me paré frente a esa iglesia que no sabía ni cómo se llamaba. Cuando la veo, que leo Defensores de la Fe, ya yo estaba desbordado. El pastor salió, yo estaba desbordado. Y como él había dejado los portones abiertos, que cayó un carro. Ay, ahí metí la guagua yo. Como que quería meterme a la guagua. Y yo le decía, por favor, quiero aceptar al Señor. Entonces, el pastor, que todavía me acuerdo el nombre de Juan, me abrazó y me dijo, Señor te bendiga, bienvenido. Y entonces pasa ahorita. Y era que yo seguía llorando. Qué bueno es el Señor, qué lindo. Una cosa enorme, pero toda esa carga que yo tenía. Gloria a Dios. Yo fui criado con mis abuelos. Y toda esa vida, este es mi testimonio que estoy dando. Amén. Y toda esta vida que yo tenía pasada, pues no era ni agradable ni desagradable, pero no era agradable, era entre medio, era de soledad. Porque yo estaba viviendo con mis abuelos y era el menor. Mi hermano se fue a Estados Unidos y estaba casi solo con mis abuelos. Y me hacía falta la unión familiar, porque yo era de una familia grande, de 10. Estaba solo con mi abuelo y me hacía falta estar con mi hermano. Pero también esa presión que tenía de conocer a mi padre, que lo conocía, la presión de muchas cosas, ya lo había conocido, pero había ido y bueno. La cuestión es que toda esa carga era como quitarse una vaca de encima. Cuando eso cayó al piso, yo como que flotaba. Sentía tan liviano. Gloria a Dios, qué lindo. Yo esas lágrimas que derramé no fueron en vano. Amén. Era limpiando en el corazón, en el cuerpo, todo. Y al yo sentir esa libertad, aunque estaba tan libre, y ese alivio en el pecho, y entonces todos estaban cantando, y empezaron a cantar. Una canción que decía, ¿qué dice todavía? Pues todavía la cantan. Por las mañanas las aves cantan,
las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantar las alabanzas a Cristo el Salvador? Hace tiempo ya no canto. Amén, pero después pues estaba a vivir la canción también yo tengo. Okay. Pero gracias al Señor estuve en Defensor de la Fe 1 año. Me aparté, me aparté porque conocí una joven en la iglesia, Ana Isabel, y no estaba en la iglesia, era la hija de una hermana, pero no estaba en la iglesia. Un día ella la trae, miren cómo es las cosas, un día ella la trae, y entonces, porque parece que le dijeron, allá está Juan en la iglesia, ¿qué? Y ella dijo, allá va. Y entonces estaba yo allá y solamente le dije esto, santo Dios, no le dije nada más. Dije, cuando le pasé por el lado, ella estaba en el cuarto de la... Porque el pastor vivía en la misma iglesia, en un cuartico así, como decir así. Y entonces yo estaba hablando con la pastora y ella estaba sentada también en el lado y yo le paso por el lado y digo, oiga, joven, porque ella tenía pantalones, y yo decía, usted se ve mucho más bonita con un traje, una falda. Nada más le dije, ¿qué iba a flechar? Yo no sé. Eso fue lo único que dije. A ver, los pegados de Satán me tienen que salir a ver conmigo, padre. No. Pues nada, pero hacer la historia corta, eso ha sido, en otra vida. Porque después me divorcié de ella, me casé con mi madre de ella. Y pues todo ha sido una experiencia bien bonita en la iglesia. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que las iglesias sigan creciendo, que aprovechen la bendición que Dios nos ha permitido. Gloria. Todavía tenemos tiempo, como dice. Amén. Me dio el tiempo a Jezabel a arrepentirse tan pecadora que era. Le dio permiso. Pero no quiso arrepentirse. Hermano, pues que el Señor le bendiga voy a leer de resumen para Amén. completar. Gloria a Dios. Hoy en día tenemos las mismas situaciones en nuestro concilio y todas las iglesias que están conformes a la perfecta voluntad de Dios. No es que tengamos amor por las almas nuevas que se convierten o los traslados de otras congregaciones vecinas. Tenemos que estudiar a dichas personas antes de comenzarlas a comisionar tareas delicadas en la iglesia de Cristo. Amén. Todo a su tiempo, Sí, Señor. a fin de ver la madurez de esa persona o familia en general. Tenemos que estar al tanto de los posibles profetas que dicen traer el mismo mensaje de Dios, la última revelación de la historia de la humanidad. Está en el libro de Apocalipsis, junto a otros libros, tanto en el Antiguo y como en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos pastores juntos a sus iglesias tienen nombre de vida, cuando en realidad están muertos? Esa muerte es el carácter espiritual. Ya no se mueve el Espíritu Santo. Amén. Ya no hay sanidades, no hay milagros, no se ayuna, ni se ora. Las vigilias han desaparecido. No hay visitación a la comunidad. No se visitan los hermanos enfermos en los hogares, ni en los hospitales. La lista de las comisiones de este pastor es larga. Ha provocado la muerte espiritual de esa congregación. Y es triste que salve signifique escapar. Y fueron muy pocos los que
lo lograron, con sus vestidos sin manchas de pecado. ¿Cuántos fariseos y escribas están en nuestras congregaciones? Y el pastor no los ha reprendido, como lo hizo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánta apariencia se ve en las iglesias? Y lo que hay dentro de ellas son huesos muertos, inmundicia y derroche de hipocresía. Amén. Aquí la palabra, Señor. Amén.